¿Cómo podemos tener comunión e intimidad con un Salvador que no podemos ver? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Nos hablan de comunión con Cristo, de intimidad con Cristo, de traer mis cargas a Cristo, pero seamos honestos, hermanos, ¿cómo yo puedo tener comunión con una persona que yo no veo? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en el contexto de esa relación tan peculiar que nosotros tenemos con el Señor? ¿Cuál es el papel que juega su palabra inspirada? ¿Cómo será nuestra interacción con un mundo que aborrece a Cristo, pero que ya no puede volcar su odio directamente contra Él? ¿Qué significa ser un discípulo viviendo en un mundo como el nuestro? En un contexto de tanta hostilidad en contra de los cristianos. ¿Cómo podremos compartir con ellos el Evangelio si ese mensaje es completamente contrario, completamente antagónico a la forma de pensar de las personas del mundo? ¿Cómo podremos experimentar paz y gozo viviendo en un mundo así? Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un mandamiento nuevo. ¿En qué sentido este mandamiento es nuevo? Bueno, no es nuevo en el sentido de que nunca haya sido mencionado en la Biblia. Lo que es nuevo es el estándar que el Señor pone delante de nosotros, que os améis como yo os he amado. Eso es lo que es nuevo. El estándar de ese amor. En capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En otras palabras, los amó hasta lo sumo. Los amó con el amor más extremo con el que alguien puede amar a otra persona. La gran preocupación de los apóstoles era: ¿quién es el que va a ocupar la posición de más honor en el reino de Dios? Pero el Señor les hace ver con su ejemplo que la tabla de evaluación en su reino es muy diferente a la tabla de evaluación que usa el mundo. Entre los seguidores de Jesús, los que realmente van a pertenecer al lugar más elevado, los que van a ocupar el puesto de más grande honor, son aquellos que asumen voluntariamente el lugar más bajo. Esa es la enseñanza más evidente de este pasaje, como el mismo Cristo revela en el versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La gran preocupación de Jesús eran sus discípulos. La gran preocupación de Jesús eran sus discípulos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y yo creo que Juan está usando las palabras aquí en una forma intencional. Él no dice simplemente que Jesús amó a los que habían creído en Él, o que Jesús amó a los que le seguían. No, Él dice amó a los suyos, a los que le pertenecen a Él. Porque fueron escogidos por el Padre, fueron comprados con su sangre, fueron llamados eficazmente a salvación por el Espíritu Santo y ahora son suyos.
Vosotros sois mis amigos, dice Cristo, si hacéis lo que yo os mando. Esa es la evidencia. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esta amistad, dice Cristo, la inicié yo. Esta amistad entre ustedes y yo comenzó conmigo, yo los elegí. Jesús me escogió. Jesús te escogió. Desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú no habías hecho ni bien ni mal. Cuando tú ni pensabas nacer. En la eternidad, Jesús pensó en ti. Te escogió para que seas su amigo. El Señor no tuvo en ese momento una crisis de identidad. Él estaba plenamente consciente de su grandeza cuando tomó la decisión de ocupar el lugar del más bajo de los siervos. Jesús sabía que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, dice Juan. Jesús sabía que él había salido de Dios. Jesús sabía que él regresaba al Padre. En otras palabras, él sabía perfectamente que en muy poco tiempo estaría sentado en su trono de gloria, que dejó voluntariamente para venir a salvarnos. Hay personas que no quieren que le hagan servicio, que les sirvan, porque son orgullosos. Eso es orgullo disfrazado. Ya Cristo le hizo ver que había algo en ese acto de servicio que él no podía entender en ese momento. Eso debió ser suficiente para que Pedro se callara la boca y se dejara lavar los pies. Pero no. Pedro quiere controlar la situación. Pedro quiere decirle al Señor cómo deben hacerse las cosas. Y por favor, mis hermanos, antes de reaccionar en contra de Pedro, tomemos un espejo y mirémonos a nosotros mismos. Porque es muy usual que nosotros reaccionemos así. Muy usual. Señor, ¿acaso no hubiera sido mejor que hicieras las cosas de otra forma? De paso, mira, Señor, si tú estás dispuesto a considerarlo, yo tengo muy buenas ideas que puedo compartirlas contigo. El lavamiento de los pies no era más que el preámbulo de una humillación mayor, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de la cual nuestros pecados son perdonados y nosotros somos aceptados delante de Dios. Pero es imposible que aún después de haber sido aceptados, perdonados, es imposible transitar por este mundo caído, por este mundo lleno de pecados, sin ensuciarnos de nuevo los pies. Así que tendremos que venir una y otra vez a procurar ese lavamiento parcial. No para recobrar la salvación perdida, sino para seguir creciendo en ese proceso de santificación que nuestra salvación asegura. Noten lo que le dice el Señor a Pedro, versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahí ya Pedro dijo: bueno, si yo no voy a poder tener parte con el Señor, entonces lávame entero. Jesús le dijo: no, Pedro, eso no es necesario. El que está lavado no tiene necesidad sino de lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque él sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Mis hermanos, ¿saben cuál es la lección que el Señor está enseñándole a Pedro aquí? Que todo aquel que no percibe esa necesidad de lavarse los pies, es decir, de venir diariamente a Dios confesando sus pecados, probablemente está evidenciando que nunca ha sido salvo. Él le dice: óyeme bien, Pedro, si tú no quieres venir a lavarte los pies, tú no tienes parte conmigo. Si tú no quieres venir a lavarte los pies, si tú no entiendes la necesidad de lavarte los pies, esa limpieza continua de tus pecados que ahora debes aborrecer si eres cristiano, cuidado, Pedro, eso puede estar evidenciando que tú eres del grupo de Judas. No tienes parte conmigo. Eso es similar a lo que dice Juan.
en Primera de Juan, y yo me pregunto si Juan tenía en mente este pasaje cuando escribió: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si venimos diariamente a lavarnos los pies, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, una prueba inequívoca de que nosotros hemos sido salvados, que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido aceptados en la presencia de Dios, es que aborrecemos esos pecados que cometemos diariamente y por los cuales regresamos a Cristo una y otra vez, aplicando continuamente a nuestras vidas esa bendita sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario y que nos limpia de todo pecado. Probablemente Pedro no entendió todo eso esa noche, pero había algo muy claro en su mente: si él no se dejaba servir por Cristo, no tendría parte con Cristo. Nadie llegará al cielo a menos que se humille y reconozca que no puede ser salvo a menos que confíe enteramente en el bendito, glorioso, maravilloso, extraordinario, exaltado Señor y Salvador Jesucristo. Nadie va a llegar al cielo de otra forma. Hasta aquí la historia.